Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Bendecido domingo una vez más, proyectando este programa, ¿verdad? Que llegue a los oídos de aquellos que tienen que escuchar un mensaje de salvación, un mensaje nuevo, un mensaje agradable y un mensaje de parte de Dios. Así es, mandamos un saludo al pastor Arcadio que estuvo con Arcadio, nosotros la semana bendiciones, pasada. pastor. Y un saludo a toda nuestra audiencia, ¿verdad? Todo Latinoamérica y para el mundo, ¿por qué Fíjate, Nuevo Ideal Durango. Porque Fíjate. todo el podcast dije Nuevo Leal Durango. ¿Y cómo era? Nuevo Ideal Durango. Ideal, fíjate. Entonces ahí pedimos una disculpa y mandamos un saludo allá a Nuevo Ideal Durango. Y aprendimos algo. Que Dios bendiga, ¿verdad? Esas personas. Amén. Que Dios bendiga al portador de la palabra, al pastor Arcadio, a donde quiera que esté. Y que, búsquenlo ahí. Que siga creciendo en bendición para hacer bendición a los demás. Amén, amén. Pues hoy traemos un nuevo episodio, un nuevo tema, Julio. Me gustaría Así que es. explicaras. Mira, fíjate, hablando de pastores, ¿cómo nosotros somos bendecidos por los pastores? Me tocó estar en un congreso de varones en la iglesia Amarillo para Cristo con Pastor Rey Ramos, que también mandamos un saludo. Y el tema, algo que a mí me cautivó, es nuestra verdadera comisión, o sea, la verdadera comisión del cristiano, que nosotros nos pusiéramos a pensar, y a lo mejor si yo te preguntara, oye Carlos, para ti, ¿cuál es la verdadera comisión como cristiano? ¿Cuál sería, Carlos? Pues la que tenemos ahí en la Biblia, pero sí, porque como ya me lo comentaste, es verdad que era hacer discípulos y no andar y no las almas específicamente. Sí, y mira, muchas veces, Carlos, nosotros nos enfocamos no, pues yo quiero tener mi familia bendecida, quiero ser bendecido, quiero tener bendición en mi trabajo, en mi casa y en mi familia, y pensamos que ese es el verdadero cristianismo y que nosotros nacimos para eso, y hay muchos motivadores personales, ¿verdad? Que vienen a motivarte para ser mejor tú. Y todo lo que nos dicen es, tú lo puedes lograr a través de ti, si tú te enfocas, si tú pones fuerza, si tú tienes el deseo de salir adelante, tú puedes salir, o sea, tú. Y todo viene enfocado en sí mismo. Y ahí viene un egoísmo y venimos a encontrarnos con que es un egocentrismo. Y nosotros nos empezamos a concentrar en nosotros mismos sin entender que la Biblia nos dice totalmente lo contrario. Yo quiero empezar a leer en Mateo, el capítulo 28, al final, Carlos, de que Mateo escribe todo el relato de Jesucristo, se da la verdadera comisión. En el capítulo 28, te repito, del 19 al 20, que dice de la siguiente manera: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles qué grande todas las cosas que os ha mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Y ahí nos damos cuenta que todo el resumen de Mateo, todo se resume en la comisión, la cual te ha dejado a ti. Y no te ha dejado nada más a ti, no me la ha dejado nada más a mí. Esta escritura es para todo oyente, para todas las personas que se acercan a Dios, que sepan que tenemos beneficios en acercarnos a Dios, pero tenemos una verdadera responsabilidad. Y es que todos los que piensan es como, es que eso nada más es obligación del pastor. Esa es nada más obligación de los líderes, ¿verdad? Pero no, o sea, qué bueno que lo estás diciendo, es algo para todos en general. Sí, y fíjate que muchas veces nos enfocamos, ¿verdad? Yo quiero tener un ministerio, yo quiero lograr ciertas cosas, llegar a una capacidad, tener una iglesia, ser pastor, X cosa del llamado que Dios te ha hecho, ¿verdad? A ti, como persona. Pero qué triste que en esto del cristianismo nos topamos con personas que piensan que su llamado lo tiene que, hay otra persona que tiene que cumplir con tu llamado, y hay más personas que tienen que cumplir con tu llamado, y hay más personas que te tienen que impulsar a ti. ¿Por qué? Porque tú tienes una visión, porque tú tienes una meta. Y yo me lo imaginaba, Carlos, que qué pasara si en una familia, como por decir en tus hermanos, que tu hermano te dijera, oye Carlos, ¿sabes qué?
es que yo me desperté con un sueño, ¿verdad? De tener una casa. Y yo necesito que me ayudes. Que tú me ayudes a tener mi casa. ¿Por qué? Porque yo me voy a casar y porque yo voy a tener mi familia. ¿Y sabes qué? Tú tienes que trabajar para que mis sueños, para que lo que yo sueño, para lo que yo quiero lograr, tú lo logres también por mí. Y luego, ¿sabes qué, Carlos? No, pues ya tengo un niño. Ahora tienes que trabajar por los pañales de mi hijo. ¿Por qué? Porque pues, si Dios me lo dio, o sea, si lo ahí me tengo, si Dios me lo dio, tú tienes que comprarle pañales. O sea, ¿por qué? Porque yo ya tengo eso. Y fíjate que tristemente en la vida pues nos topamos a gente así. Sí, sí, o sea, sí. que piensa que ellos escuchan de Dios, que realmente a ellos Dios les habla, ¿verdad? Y quieren que tú lidies con lo que a ellos les corresponde. Sí. Y ahí viene una enseñanza, fíjate, de una persona que aprecio, admiro, mi prima Julia, ahí en Dallas, le mando un saludo y ella también nos ve. Mi prima Julia mencionó algo. Y yo digo, oye, pues si es verdad. Y me dice, no hombre, si difícilmente yo puedo con mis luchas y mis pruebas, difícilmente yo puedo lidiar con los chamuquillos para andar lidiando con los de otra persona. y que muchas veces somos así, Carlos. Sí, sí, sí. Que queremos imponerle a otra persona y hacernos dependientes de otra persona. O sea, ahí viene lo contrario, ¿ah? Sí, sí. Yo quiero depender de ti y que tú, ¿sabes qué, Carlos? Es que tienes que orar por mí. Es que fíjate que esto. Y luego, y se vuelve recurrente que yo vengo y te cargo. No, ya dejé cargado a Carlos, ahí nos vemos, ahí que él iré, que él pelee por mí. Sí. También ahí, cuán grande error, ¿verdad? Y fíjate que me recordaste ahorita que de recién que comencé a ser cristiano, una vez se paró el pastor y antes de predicar dijo, quiero pedirles por favor que vamos a cambiar la manera de que cuando usted me pide una oración no me diga, ore por mí, dígame, acompáñeme a orar. Dijo, porque de recientemente me acabo de encontrar una pareja que se andaban ahí agarrando del pescuezo y que se iban a divorciar y que se iban a dejar y tienen 6 hijos y ahí me tienen orando y orando y orando y ya no supe yo qué pasó y ahí me los encontré yo muy felices y contentos ya como pajaritos, esos periquitos de amor, beso dice, y yo acá bien preocupado de rodillas sin saber qué pasó. Dijo, pues de perdida que terminen de contar la historia. De perdida avisen que ya están mejor, ¿no? Y es cierto, es que y ese pastor lo explicó bien y dijo, o sea, hagan las cosas bien para que pueda uno saber que ya tengo que parar de orar por eso o darle gracias a Dios que ya se solucionó. Pero sí estamos esperanzados que el otro ore. Oye, Carlos, que algo que me pasó a mí también con Pastor Armendáriz, le mandamos un saludo hasta allá, hasta Cuauhtémoc. Pastor Armendáriz me dice, ¿sabes qué? Una vez vino un hermano, vino una persona y me pidió que estuviera orando y le dije, ¿sabes qué? No nada más orando, vamos a ayunar, juntos vamos a ayunar y mañana empezamos. ¿Y por qué? Porque tenemos que luchar y agarrar fuerzas. Y dijo, y yo empecé a ayunar y a orar. Y dije yo, no, voy a visitarlo, hay que orar juntos. Y cuando llego, ya estaba comiendo, dice. Oye, yo acá esforzándome en ayuno y todo. Y el otro hombre ya, comiendo bien a gusto. Entonces, es cierto, ahí es verdad lo que dice mi prima Julia. O sea, difícilmente puedo con los chamucos que me tocaron a mí, como para andar luchando con los otros, con los de otra persona. O sea, y aquí viene, o sea, lo que te decía, nuestra comisión. O sea, ¿cuál es tu enfoque? ¿En dónde está? ¿En dónde está la verdadera comisión? Y en el congreso que te digo, hablaban acerca de la salvación. O sea, sí está bien. O sea, eso es un paso. Sí. Es un paso importante llevar a la gente a reconocer su pecado para que pueda encontrar la salvación. Amén. Pero Carlos, tú no vas a traer la salvación al mundo. Ya hubo alguien que pagó el precio. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para traer la salvación. Sí, es correcto. Entonces, después de la salvación, viene la comisión. Sí. Y muchas iglesias se llenan de gente, o quieren más gente, ¿verdad? Quieren gente salva, pero no comisionarlos a crecer. Y en esa parte donde te digo que comisionarlos a crecer, me fijo yo en mi hijo.
Carlos, yo mi hijo, yo quiero que sea más que yo y que logre más cosas que yo. Siempre cuando llegábamos junto a la casa le decía, mira, mijo, en ese edificio grandote vas a trabajar tú. Y de repente, pues como que entré en sí, dije yo, pero ¿por qué trabajar ahí? Y ahora siempre que pasamos por ese edificio, le digo, mijo, ese edificio va a ser tuyo. Tú vas a ser el dueño de ese edificio. Y ¿sabes qué? Eso es alimentar a una persona para que crezca y logre cosas más que tú. Sí. Y eso es como cristianos, nosotros deberíamos de pensar lo mismo, que nosotros estamos exponiendo aquí la palabra y poderle hablar a otra persona y tú puedes lograrlo, tú puedes hacer, tú puedes hablar, tú puedes traer la palabra, tú puedes lograr más de lo que yo soy. Y fijarnos en los líderes espirituales que llegaran contigo y te dijeran, tú vas a lograr más de lo que yo he logrado. Claro. Tú vas a catapultarte mucho más, vas a llegar más lejos, vas a tener una iglesia más grande, vas a tener un ministerio más importante. Y nos vamos a la palabra, Carlos. Yo no veo a un Pedro dependiendo de Juan. Exacto, buen punto. Y fíjate, Juan, en ninguna parte de la Biblia me habla de que Juan hiciera un milagro. Bueno, que Dios hiciera un milagro a través de Juan. No me acuerdo, sí es cierto. No hay registro. Y Pedro dice que por la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Pero yo no me imagino a Pedro. ¿Sabes qué, Juan? Tú tienes que traerme a todos los enfermos, ponerlos aquí, porque Dios los va a sanar a través de mí. Tráete, porque esa es tu comisión. O sea, tú tienes que lograr que gente llegue para que Dios la sane a través de mí. Y fíjate, déjate de estar escribiendo, Juan. O sea, tú ya no tienes que estar escribiendo ni Juan, ni primera de Juan, ni segunda de Juan. Tú ya no tienes que estar escribiendo de la Biblia. Tú ya no tienes que estar haciendo eso. No. Concéntrate en traer gente para ser sanada. Y es un buen punto, fíjate que muchas veces queremos, como dices tú, hay egocentrismo y queremos ser igual que el otro. Y no se puede porque tú tienes un llamado diferente a fungir con diferentes frutos para Cristo como un discípulo. Así, ¿verdad? Y fíjate, y pareciera cosa que es nada más de la Biblia, Carlos. Pero si te enfoques, sería en todo. O sea, en todo. Uh-huh. Tu esposa no está para lograrlo, o sea, para que ella logre lo que Dios te ha dado de soñar, ¿no? Uh-huh. Sí. Ella es una ayuda y somos un complemento, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si nosotros nos enfocáramos de que somos complemento, sería más fácil avanzar en todas las áreas. En la área laboral, en la área social, en nuestra área económica, en nuestras finanzas, en todo. Si nosotros nos concentramos en querer algo más para los demás, nosotros adquiriríamos bendición. O sea, y esa es la clave. Esa es la clave de que dejemos de pensar tanto en nosotros y pensemos en los demás, porque sí se puede. Porque lo hicieron con nosotros. Así es, y creyeron en nosotros. Exactamente. Y yo a veces me pongo a meditar, Julio, y a veces yo digo, qué bendición de parte de Dios que haya usado a esa persona como un instrumento útil, porque nosotros estábamos bien mal. Y que se hayan fijado en nosotros, que hayan tenido la paciencia. Pero ya te he platicado de don Julio, ¿verdad? Sí. O sea, yo quisiera un día encontrarme a don Julio y decirle a don Julio, gracias por su oración surtió efecto. Sí, o sea, tiempo que oró por no, y todavía lo rechazaba y todavía le decía cosas feas. Y yo decía, qué hombre tan entregado a Dios que supo entender, ¿verdad? Que Dios me puso en su camino de él y él estuvo ahí, con paciencia hasta que se ganó esa alma, y ahora un discípulo. Y fíjate, o sea, ¿cómo llegaste tú al conocimiento? Por una persona que se empeñó en querer que tú fueras alguien. O sea, y yo también ahorita que decías todo eso, yo digo, ¿cuántas veces también pagamos mal? O sea, de veras. Sí, o sea, pagamos mal y me pongo yo a pensar en Pastor Armendáriz, que él ofreció su tiempo, su esfuerzo y todo. Y uno termina fallando y en lo más feo, y luego dices tú, vale, o sea, valdrá la pena este pobre que... Y fíjate que es lo más difícil, discipular es lo más difícil. Yo creo que cuando conoces a una persona y Dios te la pone, que para aceptar a Cristo, entre comillas, es lo fácil. Discipularlo es lo difícil.
motivarlo, o sea, engancharlo, enseñarlo, prepararlo, equiparlo. Eso es lo difícil. Fíjate, y es que todos, Carlos, hemos entendido totalmente mal. Sí, a mí me tocó poner este ejemplo y es una revelación bien grande de parte de Dios en el Salmo número 1, Ajá. donde dice que seremos como árboles, Uh-huh. que estamos plantados junto a corrientes de agua, Uh-huh. que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Uh-huh. Oye, Carlos, el fruto del árbol no es para el mismo árbol. Sí, 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 sí. El árbol no se va a comer el fruto. Sí, no, no, no. Y luego cuando me dice la Biblia, oye, el verdadero cristiano por su fruto lo conocerás. Sí. ¿Y el fruto qué viene siendo, Carlos? No viene siendo alimento para el árbol. El fruto es una potencial semilla para que otro árbol nazca. Sí. Es Sí, una sí. semilla, Ujú. Carlos, para que el otro árbol nazca. Sí, sí, sí. Entonces el árbol se dedica a dar frutas, no nada más para bendecir a los que lo rodean, sino para hacer que un tiempo esa fruta caiga en tierra y su semilla germine y dé fruto. Sí, es correcto, sí, sí. Entonces, muchas veces, no, pues voy a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua y voy a ser bendecido. Y tu pensamiento termina en que yo soy un roble y que nadie me dobla y que, o sea, y que yo necesito alimentarme. Y si entendemos esta palabra, es que el árbol está conectado con el Espíritu Santo para hacer bendición a los demás, o sea, para que su fruto lo coman los demás y para que su semilla sea depositada y de ese árbol nazca otro árbol que pueda dar el mismo fruto, que pueda dar la misma sombra y que sea refugio, que sea alimento, que sea provisión para los demás. Porque si ese árbol deja de dar fruto, deja de dar semilla. Y si un árbol sigue nada más en ser árbol y no dar semilla, ya no habría árboles. Exactamente. Entonces, si un cristiano se enfoca nada más en ser él y creer que los frutos son para él y juntar sus frutos y decir, estos son míos, yo los logré, yo tuve esto, yo tuve esta bendición tengo más discípulos, no tengo más discípulos porque eso no sería discípulos, tengo más gente oyente. Porque muchas personas piensan que tienen mucha gente, pero son puros oyentes. Uh-huh. ¿Quién sigue después de ti? Sí, sí, ¿A sí. quién le dejaste ese legado? Miren, podcast, nuestro legado. Nosotros tenemos que dejar un legado. Tiene Uh-huh. que haber un sucesor, tiene que haber alguien que Exactamente. tome esta palabra que estamos dando, creerle en su corazón, atesorarla y poderla llevar y compartir a los demás para que los demás entiendan lo mismo que yo entendí y puedan proyectar y no ser nada más oyentes, sino ser discípulos. Exactamente, y es algo bien bonito, fíjate que a mí me ha tocado enseñarlo eso precisamente en los discipulados. Por ejemplo, le he dicho al baterista, tienes que pedirle a Dios que te dé la visión, quién va a ser tu sucesor, a quién le vas a dejar tu legado. El guitarrista, ¿a quién le vas a enseñar? Al bajista, ¿a quién le vas a enseñar? Al tecladista, ¿a quién le vas a enseñar? Porque tiene que haber, desafortunadamente, Julio, y tristemente te lo digo, aquí en Amarillo hay un montón de iglesias que están cerradas y vacías porque no hubo un legado. No hubo quien siguiera. No hubo quien siguiera, no hubo esos discípulos. No sé si se falló el maestro, no sé si falló el discípulo, porque muchas veces es más común que fallen los discípulos porque quieren ver frutos pronto, quieren tener seguidores o causan divisiones, causan este tipo de cosas, pero tenemos que dejar un legado, o sea, tenemos que, es una obligación moral y es una obligación bíblica, es un mandamiento de parte de Jesús que tengamos este legado, que haya esos discípulos detrás de nosotros, porque mira, tan simplemente, nosotros aquí en nuestra iglesia predicamos 3 personas, Pastor Jesse, Pastora Mayra y yo. Y nos ha pasado que Pastor Jesse y yo nos sentimos mal o andamos mal del estómago, o ellos dos, y hay alguien que puede entrar, o sea, puede entrar, o sea, exactamente, y lo hemos hablado. Tente listo 1 o 2 mensajes listos porque pues, si algo pasa, si
Si de repente alguien te llama y sabes que alguien te puede llamar un domingo a las puras, en las puras horas de comenzar el servicio, sabes que alguien se está muriendo, necesita un pastor que vaya y ore, necesita, puede ser también, me acuerdo alguien me contó, me dijo, tienes que estar listo porque puede ser que camino de mi casa a mi iglesia se me ponche una llanta. Pueden pasar muchas Pueden cosas. pasar, y tiene que haber alguien que tú ya estás preparando, tú ya estás capacitando, que está preparado con un legado. Y es bonito, porque imagínate todas estas iglesias que te digo que están cerradas, que deberían de estar abiertas y que están honrando a su maestro, a su pastor y obviamente a Dios, de decir, hoy ya me toca a mí ser el pastor de esta iglesia porque mi pastor me dejó este legado, porque fui su discípulo, me enseñó todo lo que me tenía que enseñar y hoy yo estoy aquí creando otros discípulos. Y luego, un poquito más triste, Carlos, o sea, ¿cuántas iglesias hay que están funcionando ahorita que ya podrían tener una persona, pues, predicando de la palabra en aquellos lugares que están vacíos, en aquellos lugares que están disponibles, ¿verdad? Y es donde entra el egoísmo de uno. Hay veces que uno también puede fallar en ese sentido. No darle la confianza a la persona. Y yo creo que, porque hay veces que se toma como, ¿cómo te diré? Como muy estricto de que, no es que tienes que ser un santo, ¿verdad? Y que casi se te vean las alas y la aureola para poderte poner a predicar. Tienes que ser casi un santo, ¿verdad? Que se te vean las alas y la aureola para que te pueda dar chance de orar ya hasta. Dios le dio la oportunidad a David, que fue un asesino, y dio frutos. Dios le dio la oportunidad, ¿verdad? A un Pedro que mochaba orejas, dio fruto. Dios le dio la oportunidad, ¿verdad? A muchos siervos que fallaron, que eran pecadores, que eran terribles. Un Pablo que era un asesino, que perseguía a la iglesia. Se le dio la oportunidad y dio frutos. Yo creo que ahí a veces debemos de ser un poquito más flexibles, porque todos somos pecadores. Todos hemos fallado. Y fíjate que en eso de las oportunidades, Carlos, me llevas otra vez a la palabra, como Jesucristo, en muchas de la parte de la Biblia dice, y a muchos les predicaba y hizo una gran predicación y multiplicó los peces y todo lo que hacía y cada milagro que hacía y cada parábola que salía de su boca salía para toda la gente, pero dice, y tomaba a 12 aparte, y a esos 12 les daba la revelación, o sea, de las cosas. ¿Qué es lo que significaba realmente? ¿Para qué? Para que ellos entendieran y pudieran ellos decirle a las demás, a las futuras generaciones, a los allegados de ellos, qué era lo que la revelación de la palabra. Sí, y eso es lo que nos está faltando. O sea, y yo me pongo a ver, pues en la iglesia donde estamos ahorita, y volteo y digo yo, ¿quién va a ser el próximo pastor? O sea, de aquí, ¿quién va a ser el próximo pastor, Carlos? Y tristemente nos estamos dando cuenta que el discipulado nos lo está ganando el enemigo. Que el diablo sí tiene verdaderos discípulos y cada vez está discipulando más. Y lo podemos ver en una imposición en la escuela de ahora del género. Yep. ¿Y qué? Que ahora es una imposición y que tiene que ser así. Y a nosotros no nos dejan mostrar lo que Dios hace a través de nosotros por medio de la iglesia, y nosotros no podemos hablar y nosotros no podemos. ¿Y qué? Quien reprenda o quien hable acerca de este movimiento que se está viendo en el mundo, pues está mal. O sea, tú estás mal. Si tú eres pastor y hablas acerca de un tema así, tú eres el que está mal. ¿Y qué? O sea, el diablo está imponiendo lo que él quiere que nosotros creamos. Y luego, el diablo está discipulando a nuestros hijos por medio del celular, por medio de los videojuegos, por medio de las vías de las redes sociales, de las redes de la computadora y de tantas cosas, que no nos damos cuenta que nosotros estamos perdiendo discípulos y estamos dejando que alguien más los disipule. Exactamente, y eso es lo triste, que estos niños, el otro día di un ejemplo y yo les dije, en la iglesia estamos permitiendo que los niños usen el teléfono para mantenerlo callado, para que no me interrumpa y no me avergüence en el culto, en la iglesia.
Sí, tú te estás discipulando, pero al hijo, ¿quién lo está discipulando? El teléfono. ¿Y quién manipula el teléfono? El diablo. ¿Por qué? Porque mientras supuestamente nosotros estamos entretenidos, sí, a lo mejor tú estás, pero ¿qué ganas tú que te salves tu alma y seas un buen discípulo? Pero tu hijo, ¿para dónde va? Porque le prestamos el celular. No, ¿y en dónde están los sucesores? Exacto. ¿En dónde está el legado? ¿Dónde va a quedar el legado? ¿Dónde va a quedar el legado? Fíjate, yo no sé si tú te acuerdas, pero Josué, Josué fue discipulado por Moisés. Muere Moisés, sigue el legado por parte de Josué, pero la misma Biblia nos dice que toda la generación de Josué se perdió. Porque ya no hubo. Ya no hubo. Ya no hubo esa transmisión. Exactamente. No inclusive los hijos se perdieron. Discipulado. O sea, eso es lo triste. Y a mí siempre he explicado esto con Josué, porque Josué era un generalazo. Yo siempre lo tengo como un generalazo. Era la mano derecha de Moisés. Era una persona que siempre, si Moisés estaba allá en el monte recibiendo lo que tenía que estar haciendo con Dios, él estaba medio monte. Él siempre pendiente de su pastor, de su maestro, de recibir el discipulado. Él era bajaba Moisés y era el primero que recibía. Fíjate que el Señor me dijo esto, y Moisés siempre estaba pegado ahí, por decirlo, pues a su pastor. Yo creo que ese podría ser un buen detalle. Pégatele a tu pastor. Pégatele a tu pastor, que seas de los primeros que estás allí apoyándole. Josué era alguien que apoyaba a Moisés. Moisés se paraba y Josué se paraba como un soldado, como un general, porque era un guerrero. Si te das cuenta, después de que muere Moisés, Dios empieza a darle órdenes a Josué de cómo va a conquistar la tierra prometida, de cómo va a conquistar Canaán. Y él era el general, él era el que ya era dirigido por Dios, pero tuvo un maestro que le dejó un legado hermoso. Él sabía buscar a Dios porque fue bien discipulado. Qué bendición esto que me acabas de decir. Pues, o sea, ese es el punto. Carlos. Ese es el punto. Y discipulado nos habla de disciplina. Exacto, o sea, exacto. De ser disciplinados. Entonces, ¿en quién estamos poniendo nuestros ojos para ser disciplinados? O sea, ¿como quién vamos a ser disciplinados? ¿De qué manera va a haber reglas y va a haber estatutos que nosotros tenemos que seguir, Carlos? Exactamente. ¿Y qué? O sea, si tú quieres llegar a un lugar, pero estás con una persona que no es disciplinada, o si estás adquiriendo enseñanza de una persona que no ha llegado a ningún lado, y vuelvo a recalcarlo, porque muchas veces nuestras mujeres o las mujeres adquieren consejo de alguien, de una persona que no tiene nada, o sea, no tiene nada, no tiene ni marido, no tiene ni matrimonio. ¿Y qué están recibiendo? Consejo de matrimonio de una persona que está divorciada, Carlos, o de una persona que no tiene nada. Sí, y es que muchas veces hay personas que se dan la autoridad de querer discipular sin autoridad, sin que alguien te envió. Y es ahí el detalle, o sea, un pastor no va a mandar a una persona separada a dar clases de matrimonio. Pues imagínate que llegue yo, oye Carlos, yo tenía un barco y ya lo hundí, ahora déjame manejar el tuyo. Imagínate. Sí, o sea, eso es lo terrible. Por eso hay una cabeza, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, y tiene sus discípulos, que son, en este caso podríamos decirlo, los pastores, los maestros, todos estos que dirigen la iglesia y que ponen a la gente que Dios les mostró. ¿Sabes qué? Apártame a Julio. ¿Para qué? Por ejemplo, a ti el Señor te apartó desde joven para los jóvenes. ¿Sí me entiendes? O sea, no puso cualquier joven. El Señor le dijo a tu pastor Armendáriz, apártame a Julio para los jóvenes. Ahora a lo mejor ya en esta etapa el Señor va a decir, ahora apártame a Julio para matrimonios, o apártamelo para pastor, o apártamelo para maestro. Pero tu pastor va a estar alerta de lo que uno es. O sea, ¿en qué área estás cumpliendo? Exactamente. ¿En qué área eres fuerte? ¿En qué lugar? Y volvemos a eso, Carlos. O sea,
¿Cómo yo puedo juntarme con una persona que ha chocado 1000 veces, que volteó 3 trocas y todavía de pilón que quiera manejar la mía? Sí, sí. O que te quiere enseñar a dar clases de manejo. Entonces, y esto viene siendo en general, o sea, si tú quieres tener una compañía o formar en tu trabajo algo bueno, júntate con personas que es buenas, o sea, júntate con personas que hacen bien las cosas, júntate con personas empresarias, júntate, o sea, empiézate a relacionar con cómo te miras tú. Y ahí donde tú te veas, cómo te ves más adelante, empiézate a juntar con personas que ya han logrado eso, que ya tienen porque frutos. Te van a impulsar a lograr las cosas que tú por tú mismo no has podido lograr. O sea, son motivaciones, son enseñanzas y más que nada es esto que estamos diciendo el día de hoy. Sobre Soy todo discípulo de alguien que quiere que yo sea mejor que él. Ándale. Sí, porque imagínate que tienes a alguien que va a sentir celo porque está haciendo mejor que él. O sea, sí, la Biblia nos dice que seamos humildes y que el discípulo no va a ser mayor que su pastor o que su mentor. Debe de haber esa humildad de no creerme más que mi maestro, más que mi pastor. Pero claro que como tu pastor, quiero que seas un mejor pastor que yo. Y más que nada, Carlos, tiene que haber ese sentir de paternidad. ¿Por qué te digo en el sentir de paternidad? Porque mis deseos hacia mi hijo es que él sea mucho mejor que yo, que sea superior que yo, que logre más cosas que yo, que sea más bendecido que yo, que él se relacione mejor que yo, que él hable mejor que yo, que él pueda hacer un podcast mejor que yo, que él sea mi legado y que sea mucho mejor que yo. Y si tú no estás con una persona que desea eso para ti, muévete de ahí. O sea, sal corriendo. Ve a buscar quién cree en ti, ve a buscar quién tiene la fe y la esperanza en lo que Dios puede hacer a través de ti. Ve y busca a alguien que no quiera que sus sueños sean proyectados a través de ti, sino que tú logres tus propios sueños y que yo pueda ser de impulso para ti. Sí. Y parece como fuera cómico, mentira, si no fuera trágico, ¿verdad? Pero esto es muy común. Desafortunadamente es muy común y por eso estamos viendo tantas iglesias vacías, por eso estamos viendo tanta gente que no está siendo discipulada. ¿Por qué? Porque nadie no quiere ser discipulados. Y yo creo que esto podría ser un segundo tema de ¿por qué no queremos ser discipulados? ¿Qué es lo que nos impide ser discipulados? ¿Cuáles son las disciplinas que nos impiden ser discipulados? ¿Cuáles son el impedimento? ¿Cuáles son los impedimentos? ¿Cuál está siendo qué es la piedra de tropiezo que te impide no ser discipulado? Porque hay una cosa que no puedo negar. Hay muy buenos pastores, hay muy buenos maestros, muy buenos líderes. Hay muy buenos líderes. Pero fíjate, yo platicando con gente, a veces dicen, la gente no quiere. La gente no tiene el compromiso. La gente no tiene la puntualidad. La gente no tiene la asistencia. Pues ya estás diciendo lo del otro tema. Ya la gente no tiene la ética. Es que, pero hay una cosa hermosa. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena ser discipulado porque esto ayuda a tu matrimonio. Si eres soltero, te ayuda en tu noviazgo, te ayuda a saber escoger la dama correcta, te ayuda a escoger al varón correcto, te ayuda a ser un mejor papá, te ayuda a ser un mejor amigo, te ayuda a ser un mejor hijo, te ayuda a ser... saca lo mejor de ti. Saca lo mejor de ti y te conviertes en un buen discípulo. Y yo me imagino a Cristo Jesús sentado en su trono a la derecha de Dios, ¿verdad? Haciéndonos como... Uy, ya. Bien hecho. Ahí vas, ahí la llevas. Por el buen camino. Y pues este consejo, Carlos, viene de este podcast, ¿ah? Si tú estás siendo discipulado y no estás siendo discipulado correctamente, busca quien crea en ti, quien confía en tus sueños, quien confía en los sueños y en los anhelos que Dios ha depositado en tu vida. Y más que nada, si tú ya tienes un entendimiento, si tú ya llegaste a la salvación, tu comisión
es mostrarle al mundo cómo ser un discípulo y cómo lograr expandir el reino de Dios. Así es. Y sobre todo, pues siempre, aunque ya me estoy adelantando para el próximo, pero no hay como el ejemplo. Ser un buen ejemplo, ser Nuestro testimonio. Exactamente. El testimonio habla más que muchas palabras. Sí, como tú eres, tu comportamiento es lo que es la base para un buen ejemplo. Exactamente. Para proyectar lo que el tú ejemplo, quieres. el ejemplo arrastra, ¿verdad? Más que las palabras. Entonces, ahí está ese consejo, ¿verdad? Y queremos pues darle gracias a Dios por este tema tan bonito. Amén, bien emocionante. ¿no? Sí, se nos ve bien rápido el tiempo. Rápido el tiempo y pues seguimos, vamos a seguir, ¿verdad? El próximo domingo. Y pues espérenos, denos ahí me gusta y todo. Y ahora sí, Carlos, no sé si pudieras orar por quien va a llevar la palabra para ser discípulos y por las personas que van a ser discipuladas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este domingo, Señor, ponemos en sus manos a todos aquellos que están en la audiencia escuchando este video, que nuestro Señor dirija este video, que llegue a los ojos o a los oídos correctos a todos aquellos que el Señor les está haciendo un llamado para seguir el discipulado, para seguir a Cristo, para que puedan ponerse en las manos correctas de un maestro, de un pastor, de un mentor, que pueda guiarlos, que pueda enseñarlos, equiparlos, prepararlos en todas las escrituras, para que puedan ser esa nueva generación. Amén. Que puedan continuar en ese legado, que ellos puedan encontrar la iglesia correcta, la iglesia bíblica, que puedan ser guiados por su Espíritu Santo sobre ese maestro, ese mentor, para que puedan empezar y ponerse en manos de un buen discipulador, para que puedan ser esa generación y puedan llegar a alcanzar esas almas y discipular más gente, para que las generaciones no se detenga esta pesca para el Señor. En el nombre de Cristo Jesús los ponemos en sus manos y decimos amén y amén. Amén. Y declaramos bendiciones para todos los que nos ven. Ya saben, síganos, compartan este video y nos sería muy grato recibir sus comentarios, cualquier cosa que necesiten, cualquier petición también de oración, estamos a sus órdenes y Dios les bendiga. Saludos y bendiciones. Hasta pronto.